Y estamos en estudios con Tino Vargas, él es abogado laboralista. ¿Cuál es el tema? Hola Carla, ¿qué tal? ¿Qué Buenas tal? noches. Bienvenido. El tema, ¿qué obligaciones tiene el empleador para garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores? ¿Y qué pasa cuando éstas fallan? Hay que tenerlo en cuenta, hay que saber. ¿Sí? Sí, justo hace poco, el 2 de marzo, ha ocurrido un accidente en el norte, de los jóvenes que han muerto asfixiados en una alcantarilla, y justo ha salido a la luz cuáles son las principales obligaciones que toda empresa debe cumplir, ¿no? No, Sí. y también ha pasado el tema de la explosión en el gasoducto de GNB también, ¿Qué ¿no? decir, no, de ahí, no? O sea, es indudable que todas ciertas actividades son de naturaleza riesgosa, o sea, siempre va a haber un cierto nivel de riesgo, pero lo más importante que establece la Ley de Seguridad y Salud es el deber de prevención, que el empleador sea consciente que está realizando una actividad de riesgo y que busque prevenir. En la gran mayoría de casos, los accidentes son no porque el accidente en sí es riesgoso o por un evento fortuito, sino por la falta de prevención, falta de mantenimiento preventivo, entre otros. Entonces, ¿qué debe hacer una empresa? Prevenir. ¿Y cómo previenes? Teniendo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Según la ley, lo que te dice es que efectivamente debe haber un comité de seguridad en cada trabajo, ¿no es cierto? Todas En las cada empresas empresa. que tengan más de 20 trabajadores tienen que tener un comité de seguridad Ok. y salud de trabajo. Pero no solo es el comité, es tener todo un sistema de gestión que involucre capacitación al personal, entrega de PP, identificación de los riesgos. Hay ingenieros expertos en identificar riesgos. Es decir, venimos aquí exitosas y sabemos que los riesgos son de naturaleza eléctrica, de caída de equipos de luminarias en alturas, ¿no? Por ejemplo, en Exitosa tenemos un equipo así pro que nos dice, ¿no? ¿Qué hacer? Pero, efectivamente, ¿cuáles son las labores de ese comité? Porque a veces son un saludo a la bandera también, Claro, ¿no? el jefe de seguridad y de todo el equipo del área de seguridad es identificar los riesgos y una vez identificados los riesgos dictar las capacitaciones al personal para que evitar que esos riesgos se den. Por ejemplo, en temas de electricidad no manipular equipos con la mano mojada, ¿no? Pero también existe el Comité de Seguridad y Salud de Trabajo, que ya es un grupo conformado, la mitad representantes de la parte empleadora, los jefes de seguridad o los jefes de áreas de operaciones, entre otros, y el otro, la parte del equipo, conformado por los trabajadores que son votados por la gran mayoría del personal, ¿no? E inclusive lideradas esas elecciones por el sindicato, si hubiera un sindicato. ¿Qué hacen estos dos equipos en uno solo, que es el comité? Identificar los riesgos. ¿Qué mejor que el trabajador para saber cuáles son los accidentes más recurrentes? Digamos, regresamos nuevamente exitosos. El accidente más recurrente es que un invitado se caiga caminando en este escalón, que me pasó hace un minuto Ha sin querer. pasado, sí. Sin querer, y es recurrente, hay que nivelar el escalón. ¿Y quién mejor que los trabajadores para identificar esos riesgos? ¿No? Punto. A modo de ejemplo. Y así, esa es la colaboración de los trabajadores. Por parte de la parte empleadora, indicar a los trabajadores que estamos viendo, observando que los trabajadores están evitando cumplir con ponerse los equipos de protección personal por flojera, por desidia, por fastidio, Claro. porque es verdad, en ciertos ambientes ponerse pues una mascarilla en un lugar de mucho calor fastidia, pero es por su seguridad, porque es mejor que esté acalorado a que se asfixie. Por supuesto. Entonces, Tenemos ya, doctor, una llamada. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy, señorita. Muy buenas. ¿Cómo buenas está? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? noches. Yo soy Palermo Pintado Sandoval, señorita. Palermo, un gusto. Cuéntanos, ¿cuál es tu duda? Bueno, mi duda, señorita, mire, yo ya me jubilé, inclusive mi último día en este septiembre que viene, yo ya se termina mi plata, ya no me dan ni un punto solo. Me jubilé por la AFP Integra y durante 12 años el aportante que debería cumplir con depositar las mensualidades todavía podía con un resaltador verde. Ahí está, decía que yo lo estoy depositando mes por mes. Pero al final, cuando yo me fui a jubilar, fui y me dijeron, mira, acá no le han depositado a usted durante 12 años. O sea que se va a jubilar por lo que tiene, con 90.000. Y me daban pues ahí 600 soles. Con eso ya sabía sobrevivir, bueno, porque, bueno, sabía hacer mi oficio. Pero las AFP, señorita, es el colmo. Las más estafadoras y más ladronas del sistema financiero. Entonces ya ahorita en septiembre se le acaba esos parte de sus 90.000 que le han dicho y no ha ido a reclamar a su empleador. No, yo he reclamado para allá, me dijeron, denuncien a la persona que no, éramos como 80. Ya, Bueno, ok. fuimos y dijeron, no, mira que la ciudad de esto, que tanta cosa, la Ok. sinvergüencería ya cambió.
Muy bien, Palermo. Muchísimas gracias por contarnos. A ver, acá el doctor va a ver qué podemos hacer al respecto. ¿Qué podemos hacer o qué luces podemos encontrar? Lo bueno que de hace ya buen tiempo el aporte a pensiones es imprescriptible. Es decir, una empresa no puede decir que pasó 10 años y ya no pueden cobrar. E inclusive hasta eso gatilla una denuncia penal por la falta de pago del empleador de los aportes previsionales. Entonces, muy bien, el trabajador podría identificar qué empresa es y si esa empresa sigue vigente en el mercado para que la AFP inicie un proceso judicial de obligación de dar su dinero por el cobro de esos aportes de pensiones, que lo que dice el señor que estuvo trabajando y que no hubo el aporte, ¿no? No, 12 años dice que no le han aportado No a le la han AFP. aportado, entonces claro, Es un montón. en la medida que haya estado el señor en planilla, Ajá. porque esa es una de las condiciones para poder exigir, podría solicitar que la AFP... Paso 1, AFP. Claro, para que la AFP inicie la cobranza hacia el empleador con ocasión a los aportes previsionales que no he hecho a la fecha. Ahora, justo a la hora que le pregunto al señor Palermo, le digo, pero no han ido a buscar y dice, no, que dicen que la SUNAT, que los han floreado. O sea, es tedioso ir al Poder Judicial, pero los derechos tienen que ejercerse. No son irrenunciables, además, ¿no es cierto? Si no Palermo, tú sigue, que te tienen que pagar. Bueno, tenemos otra llamada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Su nombre, por favor? Juan. Juan, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Sí, empecé a trabajar en una empresa, en una provincia. Trabajé, no estaba trabajando, tuve que bajar de mi bajada, pero ¿qué resulta? Que bajé mal. Ya, y entonces me trató el médico, me fue el seguro, pero una semana me dieron descanso y hice saber a mi empleador que tenía tratamiento de mal, que estaba mal. Ya, entonces, estaba en tratamiento, no podía subir 2 días, 3 días o 5 días que me atendían acá en seguro. Resulta de que ya cuando me dijeron que tienes que subir cuando te den de alta, entonces le llamo que me dieron de alta, pero ya estaba despedido. ¿Es algo irregular o está bien? No, que ¿Estás en planilla? Dicen que ya terminaba el trabajo que se estaba haciendo en provincia. ¿Estabas en planilla, perdóname, o doctor, usted Sí, le quiere preguntar? Estoy en planilla, sí. Y una pregunta, ¿tu enfermedad era una enfermedad común o era una enfermedad con ocasión al trabajo? A ver, no, era de enfermedad común, resfrío, gripe por la altura. Resfrío por altura. Perfecto. Gracias, Juan. A ver, cuando uno es un trabajador nuevo, para acceder a los subsidios de salud hay que tener más de 3 aportes consecutivos o 4 no consecutivos. Cuando es una enfermedad común. Cuando es un accidente, sí se activan los subsidios. Claro. Y cuando es una enfermedad común, el empleador solo está obligado a pagar los primeros 20 días de la enfermedad. Pasado los 20 primeros días de la enfermedad, si el trabajador es nuevo, inmediatamente tendrá el permiso para descansar en casa, pero ya no derecho al pago, porque el empleador solo está obligado a pagar los primeros 20 días de incapacidad. Ahora, el segundo escenario es que el señor dice que cuando ya se recuperó, quiso regresar a trabajar y le comentó a la empresa que ya había acabado el proyecto. Hay 2 escenarios, que la empresa dijo la verdad, y es verdad, uno puede contratar a una persona para construir un puente. Digamos que me enfermo, y ya cuando me recupero se termina de construir el puente, entonces ya no hay razón de ser que continúes porque indistintamente que hubieras estado enfermo o no, el contrato de trabajo se iba a acabar con el puente construido. El otro escenario es que en verdad no era ese fue el motivo, sino solo por la enfermedad, podría ir a la autoridad de trabajo a reclamar. Ok, pero tienes que averiguar si se terminó realmente el proyecto o no. Tienes que recabar pruebas. Muy bien, una llamada más tenemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Hola, ¿qué tal? ¿Tu ¿Qué tal? nombre? Buenas noches. Diana. Diana, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta para el doctor? Sí, en el comité hemos tenido la denuncia en el Comité de Seguridad y Salud, la denuncia de alguna trabajadora que tuvo un problema de acoso laboral. Esto, ahí nuestra consulta es porque el presidente del comité mencionó que eso se canaliza por otros medios. Sin embargo, ella lo llevó al comité por el tema psicosocial. Y ahí quería saber si eso era que aplica realmente al comité de seguridad, porque ya es algo correctivo. Eso sería ya preventivo, ¿no? Hacer monitoreos y todo. Pero en el caso de que ya la situación, ella ya denunció, ya hizo las denuncias correspondientes, sería que también debe llevarlo al Comité de Seguridad y Salud por un tema psicosocial. Gracias. No, encantado. Gracias, Diana. Diana, diré. Depende, ¿no? Si yo voy al comité a señalar que tengo un problema psicosocial o acoso laboral porque hay demasiada presión en el área, pero algo muy general,
no digamos, trabajamos bajo presión excesiva, pero no acusando a un jefe en particular, que hay mucho estrés o muchos pendientes, sí, claro, ese es un problema psicosocial y el comité evaluará si se hace una evaluación médica para ver si se reduce la carga de labores. Pero si el escenario es diferente, mi jefe me acosa, no sexualmente, sino me trata con desdén laboralmente o me exige trabajar más de las horas que me corresponden y yo quiero presentar una queja para con mi jefe, el Comité de Seguridad y Salud no es competente porque el comité lo que evalúa es el riesgo psicosocial en general, a nivel macro, en formación, para atender una problemática puntual de si el jefe directo es el responsable o no. Este es el área de recursos humanos. Y el área de recursos humanos primero parte de la premisa que si bien hay una denuncia, también hay una presunción de inocencia para el jefe y hay que evaluar y se abre una investigación. Exactamente, ¿no? Ok, muy bien, Diana. Entonces, tu comité no tiene que ver con el tema específico, ¿no? Si es una cosa muy puntual. Muy bien. Seguimos, ¿no? Seguimos con las llamadas, así que, o ya no. Tú me dirás. No, pero por eso, tenemos todavía tiempo, ¿no? Ya, doctor. Sigamos entonces. Nos habíamos quedado en que, claro, es el comité, el de seguridad y qué sé yo, el que ve todo el tema, ¿no? Pero, ¿qué otra cosa más tiene que tener en cuenta justamente el trabajador para sentirse seguro en un lugar? Claro, para sentirse seguro primero tiene que saber que su empresa cumple con las medidas de seguridad, además de tener un comité, tener un sistema de gestión, la contratación de seguros, si trabajo en una empresa de alto riesgo, que se esté debidamente contratado con las pólizas de seguro complementario de trabajo de riesgo, tanto de salud como de pensión, que me entreguen mis equipos de protección personal y en especial que me capaciten. Yo, dependiendo del sector, no deben ser no menos de 4 capacitaciones al año en materia de seguridad de salud. ¿Cuatro al año es sí. Más o menos? Entonces, claro. Y esto es el estándar, porque hay sectores como el minero, el de electricidad, que tienen una batería obligatorias de capacitaciones aún mayor. Entonces, si yo estoy en un sector especial y veo que no me están capacitando para mi labor, que se presumen que yo debo saber cómo hacer las cosas, pero no hay una dinámica en especial o una enseñanza, es una señal de alerta. Y cuando son trabajos de alto riesgo, por ejemplo, como por ejemplo lo que pasó con el tema de GNB, con los trabajadores que los hemos visto, o sea, no es que se haya dicho en un principio sí ha habido trabajadores que han salido heridos, ya están siendo atendidos, no, eso ha sido a través de los días y de las investigaciones, ¿no? ¿Cuál sería la responsabilidad del empleador con el empleado, en ese caso? Lo que va a pasar es que la SUNAFIL va a iniciar una investigación sobre el particular y lo que primero va a averiguar si ha habido una relación de capacitaciones, tanto de cómo ejecutar la labor también y cómo enfrentar eventos fortuitos como un caso fortuito o una explosión, ¿no? O como emergencias, evacuaciones. Claro, porque eso no ha pasado en 20 años. Entonces es una cosa nueva. Es que el gran problema es que nosotros creemos que debemos aprender vía ensayo y error, pero no necesariamente se aprende vía ensayo y error. El área de seguridad y salud, al ser preventivo y tomando experiencias no solo del Perú y de la propia empresa, sino del mundo, capacita en virtud de accidentes de otras instalaciones y toma las medidas de control. Eso es lo que se busca. Entonces, una persona... es imposible evitar que haya un nivel de explosiones en algún momento en una empresa, especialmente dedicada a los hidrocarburos. Claro, pero tienes que estar con ellos si es que pasa una cosa claro, así, ¿no? Si pasa algo así, se debe haber todo un área de seguridad y de control que pueda mitigar y reducir el riesgo a lo mínimo. ¿No? Es decir, si lamentablemente se pierde una vida, que solo sea una y no 10. Ok, ¿y qué pasa también, y qué grado de responsabilidad tiene el empleador, por ejemplo? Estoy hablando en ejemplos mientras la gente nos llama y qué sé yo, ¿no? ¿Qué pasa si un chofer de una empresa sufre un accidente porque se queda dormido, qué sé yo, muere lamentablemente? Este señor tiene familia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si la empresa se hace cargo no se hace cargo de informar a la familia, qué sé yo? ¿Hasta dónde va su responsabilidad legal con este empleado? En el tema de la responsabilidad a razón del accidente, por ejemplo, del señor que se quedó dormido, hay 2 escenarios. Digamos, le debieron haber señalado una jornada de 4 o 5 horas de conducción y le señalaron una jornada de 16 horas. Entonces, es obvio que en algún momento, por la fatiga, iba a cansarse. Entonces la responsabilidad aquí es directa del empleador porque señaló una labor más allá de la capacidad física del trabajador y claro que resulta evidente que es una responsabilidad del empleador, ¿no? Y probablemente cuando vaya en judicial tendrá que pagar todas las reparaciones. Pero digamos el segundo escenario, que el trabajador fue el que durmió mal,
por cualquier motivo, de ver Netflix o pasarse una noche de copas, no informa al empleador de Que está este evento, cansado. y decide manejar. Curiosamente, en el Poder Judicial, al día de hoy, aún en este escenario tan catastrófico, siempre se establece un nivel de responsabilidad para el empleado. Este es discutible entre los abogados, porque en realidad debe haber un tema de responsabilidad, Compartida. claro, o directa, ¿no? El empleador debe responder solo por aquellos actos o condiciones o daños que se den por un acto antijurídico que le haya practicado. Pero cuando él hizo todo bien y es el responsable del accidente, ¿por qué debería responder? Bueno, en el Perú, desde hace más de un siglo, siempre responde el empleador, en cierta medida. Tenemos una llamada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal su nombre? Buenas noches, con el doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tu nombre, por favor? Doctor, mi nombre es Gerardo, de acá de la ciudad de Lima. Mi consulta es la siguiente. Soy un trabajador de aportación acreditado, 16 años de servicio aportados. Tengo 62 años. ¿Ya puedo hacer mi trámite de jubilación? Es una consulta. Y la otra es que yo he aportado en el año 84 hasta el 93. He aportado esos años de aportación. Tengo un carnet de esa época de salud y unas cartas de acreditación de la empresa donde yo participé. Había escuchado de que esos años de aportación se podía recuperar porque no están en el sistema. Pero es Le agradecería bastante la respuesta, por favor. Muchas gracias. Espérate, que te va a preguntar el doctor. No, Sí. no, le ¿No? voy a responder. Ay. Gerardo, es correcto. Mira, con relación a los años del 84-96 con el carnet de salud lo puedes presentar ante la AFP para efectos que se haga la verificación de los aportes. Si es de la ONP, aún mayor razón. Los empleadores están obligados a haber entregado su libro de planillas antiguos de esta época al Ministerio de Trabajo o a la Oficina de Normalización Previsional, la ONP. Entonces ahí podrían hacer la verificación, encontrar los libros de planillas del periodo donde Gerardo trabajó en planilla y reconocer esos años. Sí es factible, ¿no? Entonces sí se puede hacer esa investigación. En cuanto a la capacidad de jubilarse o no, primero hay que ver si está cesado o no, porque si tiene relación laboral, la edad de jubilación arranca desde los 65 años hasta los 70. Lo que ya no está permitido ahora es simplemente retirar todo el fondo como era antes, ¿no? Claro, pero y ahí le pregunto una cosa y es, antes supuestamente si no estabas en planilla, o sea, no estabas legalmente en un trabajo, podías retirar tu dinero como adelantado anticipado, ¿no? Claro, pero tenías que estar más de un año cesado, pero ha habido un cambio normativo. Ahora si hay recibo por honorario, si hay la SUNAT debe tener, no Sí. te deja, ¿no? No. Y claro, en la medida que ahora con los cambios normativos ya esta disponibilidad ha sido restringida, ¿no? Muy bien. Bueno, estábamos hablando de los límites de la responsabilidad. Claro, y entonces, como te mencionaba, todo dependerá de quién es la responsabilidad directa, ¿no? Pero en sede judicial, casi en todos los casos se establece que hay un nivel de responsabilidad por parte del empleado. Porque aún en el escenario de la persona que estuvo pasada de copas, igual el empleador debió tener cierto nivel de control, de verificar el estado de aptitud del trabajador antes de asignarle una unidad. Entonces siempre va a haber un cierto nivel de la empresa y responderá. ¿Qué cambiará? La cuantía. Claro. Ahora, en base a lo que usted me está diciendo, se me viene a la cabeza una de las propuestas. He visto varias propuestas de los candidatos a políticos al Senado y a la Cámara de Diputados, decir que van a reestructurar a la policía y que van a comprar francos. Entonces, yo me pongo a pensar lo que usted está diciendo, ¿no? ¿Cómo voy a comprarle el franco a un policía que ya tuvo un turno, ¿no? Y que debe descansar? ¿Eso no es más bien negativo? ¿O qué podría...? Es indudable que es parte de nuestra cultura, de lo que nos hace ser peruanos, ser chamba. Sí, Entonces, somos cachueleros. claro, pero no olvidamos que en materia de seguridad y salud la fatiga es un factor de riesgo. Se establece que una persona que labore más de 8 horas ya hay un cierto nivel de riesgo. Más de 12 ya es un riesgo ocupacional totalmente acreditado por parte de la OIT. Personas que trabajen más de 12 horas en cualquier actividad, el factor de riesgo y el error es clave. Y muchas empresas se equivocan, ¿no? Es que él se equivocó, pero ¿por qué lo hizo mal? ¿Cuántas horas estuvo trabajando? 10 horas. Es obvio que se equivocó. Claro. O sea, pagar el franco no es tan buena idea. Porque más aún cuando estás resguardando el policía, Claro. Resguarda la vida. Llevas un arma. Claro. Entonces, digamos que hacen un franco el día A, B, y el día C hay una marcha contra el Congreso y se le acercan un montón de manifestantes Tasado, pues. sin querer
dispara el piso y la bala rebota, que fue lo que pasó la última vez, y pasa lo que pasa. Una persona no tiene una capacidad de reacción cuando está con muchas horas Es verdad. trasnochado y de malas Doctor, noches. tenemos una llamada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿Qué tal? ¿Tu nombre, por favor? Silvia. Silvia, bienvenida Silvia. Pregúntale al doctor. Doctor, yo quisiera hacerle una pregunta. Yo soy persona de 74 años. Yo aporté desde 74 hasta 77, trabajé en casa. Luego me casé, me retiré y empecé el 78 con independiente facultativo, continuación facultativa independiente. Pagaba en Banco de la Nación hasta 91, mediados de 91. Pero cuando solicité me dijeron que era con documentos y yo ya no tengo, me fui a la sierra a vivir y ya no pude pagar continuación facultativa desde 91 y se perdieron mis documentos. Con las justas tengo una resolución, copia legalizada, apenas tengo, otros se polillaron, no cuento con ningún documento, pero Banco de la Nación dice que debo tener documentos. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Ahí la recomendación es hacer un proceso judicial con esa resolución y en un proceso de amparo que se le reconozca el derecho a la pensión. Probablemente le dé una pensión mínima, no he visto la resolución, pero esa es la única herramienta. Porque cuando eres aportante facultativo, no tienes un empleador y no está escrito una planilla. Claro, todo depende de lo que de los entra. vouchers que tú, y lamentablemente pues la tecnología en el 74 y qué decir el 78, todo era en físico, no había un soporte Era digital. talonario, pues, ¿no? Claro, era talonario, Claro. entonces lo único que le queda a ella es que con esta resolución que indica que está en fotocopia ferateada o legalizada, Ajá. si es legalizante el notario tiene fe pública, entonces se considera como si fuera el documento original, iniciar un proceso judicial de amparo Ajá. para el reconocimiento del derecho a la pensión y con eso tratar de reconocer. ¿Dónde puede ir? Porque a veces buscar abogados, ya la gente no lo hace porque les va a costar su platita, ¿no? ¿Qué puede hacer? ¿Puede tener acceso a un abogado, una ayuda, una En consejería? el colegio, los distintos colegios de abogados, tanto el de Lima como el Callao, entre otros de provincia, tienen una área escrita también de abogados de oficio que pueden ayudarla, ¿no? En nuestras labores, y no en las universidades también tienen áreas donde los estudiantes de últimos años, con la asesoría de algunos profesores, suelen dar apoyo en este tipo de demandas. Hay algunos estudios que también tienen pro bono, ¿no? Hay algunas firmas que también tienen pro bono. Si bien nuestra firma ve laboral, pero no ve mucho previsional, porque esta es otra, aunque parezca mentira, Claro. otra disciplina muy diferente, que es puramente pensiones, ¿no? Ok. Entonces, punto número 1 que tiene que hacer la señora, coger su resolución y buscar su abogado para iniciar un proceso judicial, para demandar a la ONP, para que se le reconozca estos aportes facultativos que ella hizo. Ajá. Y tratar de reconocer. Esperemos que la resolución reconozca tanto el año 74, el 77 y el 78 al 91, ¿no? Muy bien, Silvia, ojalá te hayamos ayudado con este tema. Ya, doctor, entonces, sigamos con otras cosas que el empleado tiene que tener claro para que no vayan en contra de sus derechos laborales. Justo a razón del accidente que pasó en el norte de los chicos que murieron alcantarillado, el trabajador puede negarse a laborar o prestar una labor Exitosa. cuando es evidentemente de riesgo. Si, por ejemplo, si me olvidan a meterme a un buzón de desagüe, Claro. sin los arneses de seguridad, sin las capacitaciones debidas, sin el equipo adecuado, yo me puedo absolutamente negar a prestar la labor y esa no va a ser causal de despido, ¿no? Perfecto. Y de darse el despido, yo puedo refutar el despido y solicitar ya sea una indemnización por despido arbitrario por considerar que la causal es injusta, y si todos los hechos son falsos, inclusive acusar al empleador de un despido fraudulento y pedir la reposición. Interesante. Tenemos una llamada telefónica. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bien, buenas noches. Hola, Quiero ¿qué una tal? consulta con el doctor. Sí, claro. ¿Su nombre, por favor? Elías Ruiz García. Elías, bienvenido. Acá te dejo con el doctor. Sí, gracias. ¿Qué tal, Adelante. Elías? ¿Cómo estás? Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. Quiero saber, mire, yo he trabajado en zapatería. He sido yo trabajador asegurado, he trabajado 6 años en esa zapatería de Marino Gano. En la otra de Pimentel he trabajado 4 años. Y en la de Manuel Ávila he trabajado 8 años. Pero en la de Manuel Ávila y de Pimentel no se encuentran las planillas.
no las encuentra en las planillas. No le encuentro las planillas. Yo he hecho trámites en el seguro para que me puedan, en la ONP para que me puedan jubilar, pero no pueden porque no encuentran la planilla. ¿Cómo puedo hacer por ese lado? Y una pregunta, ya que no cuenta, ¿usted tiene algún documento como un certificado de trabajo, algunas boletas de pagos de ese periodo? No los tengo. Mire, ves, cuando yo tenía mi casita ahí en Independencia, se quemó las boletas de pago de Manuel Ávila, porque en el otro lado, si no teníamos, tengo una libreta que yo pagaba, tengo una libreta. Habría que tratar de verla, o sea, habría que revisar la libreta y ver si con al igual que la casa de la señora, si con la libreta se podría, pero si no tiene boletas, no tiene un contrato, no tiene un documento que establezca la presunción de una existencia de una relación laboral y claro, la obligación de la retención y del aporte, muy difícilmente se le puede reconocer porque es la palabra de A contra B y lamentablemente la ONP, pese a ser una institución estatal, es poco empática a reconocer solo por la declaración de parte de alguien, ¿no? Claro, bueno, en todo caso, aconsejarle a nuestro oyente que tal vez pueda llegar a un acuerdo, tal vez, ¿no? Difícilmente Difícil, ¿no? que el Estado, porque por temas de presupuestales no pueden disponer salvo con la acreditación objetiva, ¿no? Ok, bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, No, la verdad, sí. nos ha ayudado muchísimo, creo que ha ayudado muchísimo a todos aquellos que nos han llamado. Muchísimas gracias también a nuestros oyentes por participar, por supuesto este espacio es para ustedes, así que encantados. Muchas gracias a Tino Vargas, abogado laboralista.